Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy tenemos un programa especial. Efectivamente, como ha sido tradición en estos 4 años de la administración Solís Rivera, tenemos la entrevista con el señor presidente de la República, don Luis Guillermo, para hacer un balance, ahora sí, de manera distinta, de estos 4 años, de lo que ha sido precisamente estar en la presidencia de la República durante 4 años. Don Luis, ¿cómo está? Buenas noches, encantado de estar otra vez aquí, que es como estar en mi casa. Y ya cada vez más cerca de venirme permanentemente otra vez a la vida académica, así es que contento de estar aquí. Sí, cada vez más cerca. Muchas gracias. Don Luis, yo quería en esta primera parte hacer más como una especie de balance. Primero quería preguntarle, ¿verdad? Porque en su más reciente spot de televisión, más o menos, ¿verdad? Parafraseando, usted dice que deja un mejor país, como lo hizo doña Laura y como lo va a hacer don Carlos Alvarado. Usted como politólogo, ¿coincidiría en que su gobierno fue mejor que el de doña Laura y que don Carlos efectivamente lo va a hacer mejor que usted? Pues sí, porque esa es la aspiración de cualquier demócrata. Y yo creo que en un justo sentido, a pesar de que uno no puede, y ciertamente no lo hace ni un politólogo ni un historiador, prever qué es lo que ocurrirá en el próximo cuatrienio, sí tiene la aspiración de que sea para mejor. Y en ese sentido yo estoy convencido de que don Carlos será un mejor presidente que yo, y lo he dicho por todo el país, y su gobierno será mejor que el mío. También lo hubiera dicho don Fabricio. Me da la impresión de que a veces se nos olvida que la construcción en democracia conlleva sedimentaciones de largo aliento. Y en esa lógica, aunque no es una ley de la vida, claro, yo esperaría que sí, que el gobierno sea una sucesión de éxitos mayores. ¿Cuáles consideraría usted en este momento que son los 3 principales logros de la administración Solís Rivera? Bueno, probablemente uno podría escoger muchos diferentes en distintos campos, pero para seguir la lógica del plan de gobierno, creo que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la producción en el país en un sentido general, el exitoso combate contra la pobreza extrema y los índices que se han logrado de mejoramiento social, y el haber logrado asentar el gobierno abierto como la marca de la administración. Yo diría que en los 3 pilares esos podrían ser, grosso modo, los principales logros. Don Luis, al inicio de su administración, el informe Estado de la Nación decía que en el gobierno de doña Laura Chinchilla se dieron en promedio una manifestación ciudadana al día durante los 4 años. Durante su administración ha sido notorio que la conflictividad social, lo que fueron los bloqueos, marchas, disminuyó considerablemente, se redujo efectivamente. Aquí voy a seguir, digamos, un poco aprovechándome de usted como analista también. ¿Coincidiría en que se podría interpretar que usted trabajó bajo el principio de laissez-faire, laissez-passer? No, todo lo contrario. Yo creo que lo que debería de constatarse con esos números es que hicimos un esfuerzo extraordinario por fomentar el diálogo social, por abrir las puertas de la Casa Presidencial a los diferentes grupos, tanto de sectores empresariales privados como de cooperativas, como de sindicatos, de sector público, en fin, todo lo que se requirió para generar esos entendimientos. Y también salimos de Casa Presidencial a buscar en los territorios aquellos sectores que estaban disconformes. Antes de una gira pudimos sentarnos a conversar con personas en comunidades que estaban esperando desde hacía mucho tiempo. Entonces, lejos de concluir que aquello fue un dejar pasar de los problemas, fue más bien todo lo contrario, fue enfrentarlos en un diálogo con las comunidades, anticipar las crisis, identificarlas adecuadamente. Aquí no hay ninguna casualidad. Tenemos un programa que nos facilitó el PNUD para precisamente hacer alerta temprana sobre conflictividad social y atender esa conflictividad en un espíritu de apertura democrática y de inclusividad. Eso es lo que explica esos números. No hay ninguna magia al respecto. Es anticipar más que dejar pasar. Es anticipar, es prevenir y es resolver, porque también uno puede anticipar mucho, pero si no resuelve, la gente se tira a la calle igual. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces sí, yo creo que es una demostración de una gestión exitosa de la administración del conflicto.
Claro, eso, digamos, está muy bien lo que usted nos está explicando, ¿verdad? Y le agradezco mucho su explicación. Pero también desde una óptica de la ciencia social, ¿cómo se explica, ¿verdad? Que tal vez es un poco contradictorio, que el gobierno empezó con una huelga, digamos, la huelga de los puertos de Limón, y cierra con otra, ¿verdad? De los sectores sociales contra la reforma fiscal. En esos dos puntos, ¿qué pasó? Mire, para ser muy pragmático, en los dos momentos se le estaba tomando el pulso al nuevo gobierno. No sé hasta dónde llegan estos muchachos nuevos, recién llegados, ¿verdad? Es un test de masculinidades bastante feas, pero que son muy naturales. Bueno, vamos a tocarle los pulsos al gobierno a ver hasta dónde llega y si es realmente de verdad o no. Si va a reaccionar, si va a reaccionar, cómo va a reaccionar, hasta dónde va a llegar, estará dispuesto a dialogar, estarán siendo sinceros cuando dicen que no vamos a tolerar un bloqueo. Yo creo que es un poco el ejercicio natural de la medición, ¿verdad?, de dos gallos que se van a enfrentar. Por eso le decía que es una masculinidad un poco absurda y fea, pero que es así. Yo no lo veo de otra manera. Esto no quiere decir, ni desmerezco de ninguna manera, los motivos en un caso y en el otro que explican por qué la convocatoria a la huelga fue más o menos exitosa. Son dos movimientos sociales muy distintos, sí, el actual que el que hubo en su momento, pero no dejan de tener una racionalidad parecida, ¿verdad? Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención el título del mensaje del cierre de su gestión. Usted pone como título: Costa Rica volvió a construir su futuro. ¿Esto hace creer que nadie había construido futuro en este país antes o es hasta ahora? Usted como historiador, ¿cómo explica ese título? Porque a mí me quedó, digamos, como dando vueltas desde que lo leí, precisamente por ser usted historiador también. Bueno, el título dice que volvió a construir, eso quiere decir que antes sí lo construía. Entonces, la respuesta es no estoy sugiriendo que no se hubiese hecho antes. Lo que estoy diciendo es que había un proceso de parálisis creciente en el proceso de toma de decisiones que yo sí creo fue superado. Y fue superado en el tema de infraestructuras, fue superado en el tema de organizaciones en el territorio, fue superado en cuanto al diálogo social con grupos indígenas, se expresó en nuevas propuestas para la atención de los problemas de las mujeres, en fin, simplemente me parece, como lo expliqué en mi discurso a lo largo especialmente de la primera parte de él, que había un estancamiento de un país que siempre se había caracterizado por tomar la iniciativa y que me parecía que mi gobierno, aunque no logró todo lo que quiso y probablemente no satisfizo a todos los que hubiésemos querido satisfacer, sí logró devolver un poco de oxígeno a un sistema que estaba muy paralizado y en donde esa parálisis se había convertido en norma. Y en esa parálisis, don Luis, ¿cuál proyecto, verdad, o cuál, digamos, iniciativa no se logró ejecutar y que a usted, digamos, le duele o que cree que era como muy importante, pero que no se logró, digamos, avanzar en esa línea? Bueno, probablemente varias, pero una que me dolió mucho es el tren eléctrico. Sí se avanzó en cuanto al papeleo, sí se avanzó en cuanto a que hoy el INCOFER ya está en posibilidades de licitar dentro de pocas semanas los 10 nuevos trenes que vamos a comprar antes de, para llenar el vacío mientras se construye la nueva propuesta de un viaducto ferroviario que estará lista en pocos años y que tendrá una inversión de alrededor de 1.600 millones de dólares. Pero yo hubiese querido que esos nuevos trenes y la primera línea del tren a Cartago se hubiese podido construir. Y ya se está avanzando en la terminación de la vía entre Cartago y Paraíso, y se logró ampliar desde Heredia hasta Alajuela, pero lo cierto es que la verdad no se llegó tan lejos como yo hubiese querido. Para ir cerrando este bloque, yo quería preguntarle sobre, bueno, es una pregunta incómoda, ¿verdad? De hecho, don Carlos Alvarado, en su momento, dijo que uno de los grandes errores de su administración fue su anuncio de los 100 días, ¿verdad? Tema por el cual él pide disculpas. Yo hoy me pregunto y le pregunto, don Luis, ¿dónde están, digamos, de esos casos de corrupción
¿Dónde están esos casos? ¿Cuántos lograron estar en el Ministerio Público? ¿Cuántos se han resuelto? Porque ha habido una crítica muy fuerte a ese discurso en particular. Ninguno, pero todos fueron llevados a la Fiscalía. ¿Están en la Fiscalía? Estuvieron en la Fiscalía. Se descartaron todos. Y hubo críticas, una de ellas muy recientes, sí, de que la Fiscalía no atendió adecuadamente muchas denuncias, ¿verdad? Yo no voy a entrar a valorar esos juicios, no me corresponde. Yo respondo por lo que ocurrió. Claro. Se llevaron denuncias, no se consideraron con fundamento y se descartaron todas, pero no, eso no quiere decir que no se hayan hecho las precisiones adecuadas en la lógica de la administración, pero ninguna fue asumida por el Ministerio Público. Estamos acá en Sobre la Mesa con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. En este momento hicimos una especie de balance que evidentemente es muy rápido porque no tenemos tanto tiempo. Creo que el gran balance lo hizo en el discurso precisamente del 2 de mayo. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a poder escuchar varias preguntas que académicos y académicas de esta universidad le quieren hacer al señor presidente. Ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa en un diálogo con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, que pronto ya va a ser expresidente de la República. Para empezar este bloque vamos a ver una pregunta que nos tiene preparada y que precisamente nos hace Gabriela Arguedas. Hola Marcela, hola Luis Guillermo. Mi pregunta es sencilla, pero yo sé que va a ser incómoda. En estos días nos hemos dado cuenta de que la negociación para aprobar el protocolo de atención de aborto terapéutico finalmente pues no es una gestión que va a concluir exitosamente, a pesar de que es parte de un proceso de negociación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además es un deber del Estado porque el aborto terapéutico está aprobado, está legislado en el Código Penal desde hace más o menos 45 años y teníamos la oportunidad de saldar esa deuda pendiente, de tener un marco orientador técnico para decirle al personal sanitario cómo debe proceder en situaciones como esta, y bueno, al final de esta gestión finalmente eso no se cumple después de 2 años de intenso trabajo. ¿Por qué, Luis Guillermo? Don Luis, usted evidentemente conoce la diferencia, ¿verdad?, en esta discusión entre aborto y aborto terapéutico, ¿verdad? ¿Usted cree que la gente, además de lo que decía Gabriela, conoce y entiende esa diferencia? ¿Se va a seguir, digamos, se va a heredar ese problema nuevamente? ¿Se perdió la oportunidad de resolverlo? No, esto es un proceso que puede continuar en otro momento. Ciertamente las personas afectadas continuarán con el diferendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente eso podría llegar a la Corte. En fin, es un proceso que no se detiene simplemente porque no llegamos a un acuerdo. No creo que haya claridad respecto a la diferencia entre aborto y aborto terapéutico, a veces porque puede resultar complicado para algunas personas y otras veces porque otras querrán confundir una cosa con la otra. Claro. La gran diferencia se plantea cuando en el caso del aborto terapéutico, este se considera legal cuando está en riesgo la vida de la madre o su salud, que es una definición de salud que la OIT, que la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, plantea en términos muy amplios. Es una salud que es psicológica, económica, física, etc. Entonces, acotar mucho, como se estaba tratando de hacer para evitar que se justificara el aborto en un sentido más amplio, planteó dificultades. Y eso, sumado a una circunstancia del momento histórico en el que estamos, hacía muy complicado que pudiéramos avanzar en esa línea sin generar una situación de mucho descontrol, la verdad, en el debate nacional.
Pero como digo, eso no elimina la discusión, simplemente la lleva al lugar a donde estaba antes de esa negociación, que es la instancia judicial correspondiente. Don Luis, yo voy a insistir en ese tema, usted sabe por qué. Así es. Pero por eso es que yo le decía, si se perdió la oportunidad, ¿fue tan complicado llegar a acuerdo? Es que a veces una plantea esto, ¿verdad? Y las mujeres que se ven en esa situación son las mujeres pobres, como siempre, ¿verdad? O sea, las mujeres que no pueden acceder a un aborto terapéutico fuera del país o de manera privada, porque no seamos hipócritas, aquí la gente también lo hace de manera privada, pero no se puede decir muy en público porque después, ¿verdad?, puede ser penalizado. ¿Qué es lo que hace tan complicado que ya de salida tampoco se lograra un acuerdo? Es que ahí es donde una, ¿verdad?, no lo logra entender. Los tiempos históricos, Marcela, yo creo que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Esta sigue siendo una sociedad conservadora, pero he de señalar que no es por politiquería, la elección había pasado. Sí, claro. No había ninguna razón para no forzar la mano un poco con la negociación. Pero quiero decirle otra cosa, en Costa Rica no hay ninguna mujer que se muera porque no se le da a la madre los derechos superiores al feto. Es decir, por lo menos los casos en que ello ocurra, los médicos que incurran en eso son muy pocos, si es que existe alguno. Hay una acendrada tradición en el país que escoger sobre la salud de la madre o el feto es la madre. Aquí estábamos ante otras causalidades. Sí. Las recurrentes en el caso estaban denunciando prácticamente una situación de tortura a la cual habían sido sometidas a lo largo de todo el embarazo, de sus respectivos embarazos, con embarazos inviables. Sí. O sea, los niños llegaron a término y una vez dados a luz murieron porque no podían vivir, y eso se supo desde antes, y a pesar de eso, precisamente por no haber un protocolo, los niños murieron. Entonces estamos hablando de una cosa que no tiene que ver con el aborto propiamente dicho. O sea, que hay mujeres que van y abortan fuera porque no hay una norma de aborto, pero estamos hablando de un aborto que no era libre, es un aborto que estaba tutelado. Es el camino que siguieron muchos países en Europa, y que por vía de esa definición de salud eventualmente abrió la posibilidad para un aborto más generalizado. Pero no es que se pierde ninguna oportunidad, se cierra una puerta para el momento actual, pero el debate va a continuar tanto en la comisión como eventualmente en la Corte. Sí, claro. Bueno, vamos a proseguir con otra pregunta con la profesora e investigadora Tania Rodríguez. Bueno, primero que todo saludar a Marcela y a Luis Guillermo. Yo quisiera hablar de un tema que me parece muy importante hoy en día, que es el tema de los monocultivos. Como ustedes bien saben, en los últimos años en Costa Rica las hectáreas destinadas a monocultivos han aumentado, específicamente en la zona norte de Costa Rica, donde encontramos casi el 50% de la producción de piña de Costa Rica en los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuso. Los Chiles intentó desde su municipalidad establecer una moratoria para limitar la expansión de la piña. Esta moratoria fue derogada por la Sala Cuarta y dejando un poco desprovistas a estas comunidades de mecanismos para evitar que la piña se siga expandiendo hasta tener claridad de cuál es la situación y los impactos de estos cultivos. Como ustedes bien saben, este tipo de actividades está generando una importante contaminación hídrica, una explotación laboral muy importante también, y las comunidades se preguntan, ¿verdad?, por qué este gobierno, esta administración no ha generado debidamente las medidas necesarias para detener esta expansión o por lo menos darle algún tipo de seguridad a estas comunidades. Yo quisiera preguntarle a don Luis Guillermo, ¿qué fue lo que pasó en su administración? ¿Eran los monocultivos un tema importante o no lo era? ¿Y por qué no se tomaron tal vez las medidas que los actores locales estaban solicitando? Muchas gracias. Luis, ¿no cree usted que efectivamente, como lo plantea Tania, es efectivamente una barbaridad que sigamos exportando piña con el sello de un país de piña orgánica, ¿verdad?, y un país de paz, y el sello de esencial Costa Rica, teniendo la situación que efectivamente tenemos, ¿verdad?, en este momento con respecto a lo que es
la expansión de este monocultivo? Vamos a ver. Yo creo que medidas se han tomado y muchas para evitar que la contaminación se produzca, y allí donde ha habido denuncias se han atendido, tanto en lo que toca a acuíferos como en lo que toca a la mosca, que producida por el rastrojo de la piña afecta también a los emprendimientos ganaderos alrededor de estas plantaciones. También hemos tenido mediciones como nunca antes, las tiene el MINAE, que nos permiten entender allí donde había bosque y este fue destruido por piñeras, cosa que también ha sido utilizado como evidencia para establecer castigos a esas piñeras que han destruido bosque para expandirse. O sea, no es que no ha habido de ninguna manera, puedo aceptarlo, ninguna acción del gobierno. Ha habido muchas consistentes y además efectivas. De hecho, una de las más importantes que se tomó fue la eliminación del bromacil como una de las... se prohibió su uso después de 6 meses y eso entró en vigencia hace un año. Así es que sí ha habido un control. A nosotros nos parece que es una actividad económica muy importante, le da trabajo a muchos miles de agricultores que de otra manera estarían hoy desocupados en una situación social de enorme discriminación. Pero hemos hecho muchas cosas para evitar que esta expansión piñera pueda poner en peligro, más allá de muchos de los terrenos que ya han sido ocupados por ella, la sostenibilidad ambiental de la zona. Es decir, también que mucha piña se ha cultivado en lugares que ya estaban deforestados. O sea, no es que toda la piña fue resultado de destrucción de bosque natural, eso no es así. De hecho, esa era una zona muy conocida por la expansión ganadera que durante los años 50 y 60 se arrasó con todos los bosques del norte de Costa Rica. Yo no creo que sea lo óptimo ser un país monoexportador de frutas, ya sea banano o piña, pero sin duda, bajo ciertas condiciones que hemos tratado de propiciar, creo que se ha logrado normar de manera más adecuada ese cultivo. Bueno, vamos a pasar entonces a otra pregunta que nos hace don Andrés León. Hola, señor presidente, doña Marcela, espero esté muy bien. Señor presidente, si bien la administración Solís Rivera fue una de las más exitosas en la lucha contra la reducción de la pobreza gracias a la estrategia de Puente al Desarrollo, el informe del Estado de la Nación ha revelado que cada año cerca de 20.000 personas que ya no son pobres vuelven a ingresar a la pobreza debido a que pierden los beneficios estatales que le fueron otorgados en algún momento. ¿Qué acciones se planteó este gobierno o cuál le recomendaría al futuro gobierno para evitar esta trampa de la pobreza en la cual las personas que pierden algunos beneficios estatales, especialmente las ayudas monetarias, vuelven a caer en situación de pobreza debido a que perdieron estos beneficios? Muchas gracias. Aquí lo lamentable cuando uno habla de pobreza es que efectivamente hablamos de estadísticas y las estadísticas no quitan el hambre, ¿verdad? O sea, cómo también ver esa cara de esas personas que muchas veces no son visibles. Bueno, primero, ubicándolas en el territorio, los mapas de pobreza nos han ayudado a hacer eso. Segundo, enviando a las instituciones a buscarlas y no esperando que ellas lleguen a las instituciones. Pero lo que don Andrés planteaba, creo que lo hemos tratado de mitigar por medio de educación. Es la única forma, preparar a las personas que participan en los programas sociales para que estén en mejor condición profesional, para emprender un negocio, para sumarse con talento propio a alguna empresa, para que se formen en pequeñas comunidades más de mujeres, por ejemplo, jefas de hogar, que es un tema especialmente importante en los hogares en pobreza, y que de esa manera puedan mantenerse fuera de la pobreza una vez que los programas terminan, porque no son permanentes. Ahora, hay algunas cosas que desafortunadamente la ley no ha previsto y no nos permite hacer, que no tienen sentido. Por ejemplo, que en guarderías, en los CESIS, en los Sensinay, madres que tenían a sus hijos ahí porque no tenían trabajo, una vez que lo obtienen tienen que sacarlos. Exacto. Eso es una cosa absurda. Es una forma que nos afecta por la forma como se está redactada la ley. Estamos tratando de cambiarlo. Pero yo diría que la forma más eficaz en el mediano y largo plazo para no permitir que la gente vuelva a la pobreza es la educación, es la formación.
Estamos en Sobre la Mesa hoy analizando este cierre de gestión de don Luis Guillermo Solís estos 4 años. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Estamos en este momento, digamos, en una serie de preguntas que hicieron académicos y académicas de esta universidad. Entonces vamos a escuchar la pregunta de don José Antonio Cordero, que es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. En los últimos años hemos observado cómo ha venido aumentando en forma significativa el déficit fiscal. Se han hecho diferentes gestiones para tratar de resolverlo, incluyendo un paquete de ajuste fiscal que ha tenido varias versiones que han sido analizadas en la Asamblea Legislativa y las cuales están en este momento siendo sujeto de diferentes modificaciones. Uno de los principales problemas que se presentan en relación con el tema fiscal es la rigidez del gasto. En el año anterior, el gobierno solamente tuvo capacidad para administrar o para tener alguna flexibilidad en aproximadamente un 6% del gasto. El resto, aproximadamente un 94%, responde a actividades y compromisos que no se pueden eludir por parte del gobierno. La pregunta concreta sería la siguiente: ¿qué medidas o acciones considera que se podrían o se deberían tomar con el fin de asegurar una mayor flexibilidad en el manejo del gasto por parte del gobierno? Lo anterior tomando en cuenta que incluso cada vez que aumentan los ingresos tributarios, aumentan también en forma automática los gastos del gobierno. Una podría decir que en términos generales el país está estable, pero que estamos en el precipicio de una crisis fiscal. Efectivamente, como preguntaban, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que son dos preguntas diferentes, porque la que el señor director hacía alude más bien a la rigidez del gasto, no tanto al plan fiscal, aunque tengan una relación ambas. Efectivamente, la rigidez del presupuesto es tremenda, pero uno tiene que tener mucho cuidado, porque si le pone fin a todos los destinos específicos, puede cometer graves errores al momento de medir los impactos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos la obligación de presupuestar hasta el 8% del Producto Interno Bruto en educación y que cada año el presupuesto tenga que, no pueda ser menor que el anterior, a mí me parece que es un acierto histórico de Costa Rica. Buscar una forma para cambiar esa norma me parece que podría tener un efecto sumamente serio en el futuro del país. Por otro lado, tenemos leyes como las que tutelan al Patronato Nacional de la Infancia, que yo sí creo podrían desengancharse a partir de una planificación mucho más estricta de los recursos de esa institución. Entonces, uno no puede hacer generalizaciones en esta materia. Lo que pasa es que la mayor parte de esos destinos específicos y la rigidez, por lo tanto, que ellos conllevan, tiene que ser modificada por ley, lo cual significa devolver esto a la Asamblea Legislativa caso por caso para que ésta lo resuelva, y ahí entran a jugar una serie de fuerzas que hacen que ello sea muy difícil. Ahora, con respecto al plan fiscal, sí, en efecto, estamos en un momento muy crítico, y si durante los próximos meses, yo diría que el próximo semestre, el gobierno no resuelve esa circunstancia, el país se va a ver sometido a una gravísima situación que muy pronto puede escalar a escenarios que son totalmente indeseables, como los que hemos visto en algunos países europeos. Ahora vamos a pasar a ver la pregunta que nos hace Evelyn Villarreal del programa Estado de la Nación. Buenas noches, señor presidente. En materia de seguridad ciudadana, el gobierno cierra con indicadores de criminalidad y una percepción de inseguridad ciudadana crecientes. De hecho, la tasa de homicidios llegó a un récord histórico con más de 600 homicidios en el 2017. Hoy en día tenemos más información sobre este fenómeno, sobre sus causas,
Por ejemplo, cuánto está relacionado con el crimen organizado. Pero también una de sus causas puede ser una inadecuada respuesta de las instituciones. Y en esto quería centrar mi pregunta. Mi pregunta en específico es cuánto de este crecimiento de la tasa de homicidios es responsabilidad de las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad ciudadana. Y por consiguiente, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los retos para el nuevo gobierno en cuanto al fortalecimiento de todo este conjunto de instituciones en la materia? Don Luis, efectivamente, además, el que va a asumir el Ministerio de Seguridad plantea que estamos ante una emergencia de seguridad ciudadana. Sí. Estamos en... Bueno, es una epidemia, así es como la cataloga la Organización Mundial de Salud, ya cuando se llega al 12 por 100.000 habitantes, 12 homicidios por 100.000 habitantes. Yo creo que son dos cosas. Una es lo que tiene que ver con la prevención, en donde la política pública podría tener un desarrollo mucho mayor. Qué sé yo, proyectos como el que tenemos en los centros cívicos y por la paz, en comunidades que son especialmente vulnerables a la violencia y donde la actividad del narcotráfico es muy alta, podrían verse muy beneficiadas por esos programas, por los programas de atención a jóvenes en diferentes modalidades, más deporte, más arte, más participación ciudadana. Otros programas tienen que ver con detener el hacinamiento, construir infraestructura más adecuada para atender las necesidades sociales, la escuela que hemos construido en la Carpio. O sea, uno puede imaginarse en la parte preventiva una gran cantidad de actividades que requieren presupuesto. Claro. Para eso es el plan fiscal. Otra vez nos lleva es como un círculo vicioso. Ahora, yo le puedo asegurar a usted y le puedo asegurar a doña Evelyn que no hay un solo policía disponible que no tengamos en la calle combatiendo esta ola de violencia. Y esto lo digo porque a pesar de que estuvimos casi durante 2 años paralizados en la contratación de policías debido a que la ley de sociedades anónimas no se había aprobado, una vez aprobada esta, hemos estado contratando policías hasta llegar a 2.500 a finales de este año, que ya nos devuelven el equilibrio necesario para atender muchas de estas necesidades. Ahora tenemos además mejor equipo para combatir el crimen organizado, especialmente porque recibimos 3 patrulleras de 110 pies, 4 helicópteros, 3 aviones, 2 que ya tenemos de la República Popular China, hemos instalado 4 radares, tenemos niveles de coordinación en inteligencia con la zona sur de Centroamérica mucho mayores, con Panamá, con Colombia, con Ecuador. Entonces yo creo que estamos mejor preparados ahora, pero lo cierto es que del 2014 a hoy se ha triplicado la producción de droga que llega a Centroamérica. Y eso tiene una consecuencia directa sobre el narcomenudeo, sobre la conformación de carteles locales en Costa Rica que han ido mucho más allá de lo que ha sido posible hasta ahora para las autoridades de controlar, efectivamente. Pero si usted le quitara, cosa que no se puede hacer en la realidad, al porcentaje de crimen violento asociado al crimen organizado, el 60% que este representa respecto del total, Costa Rica tendría hoy índices de violencia muy parecidos a los de Uruguay y Chile, que son los 2 países con menos índices de criminalidad de América Latina. Pero entonces, don Guillermo, ¿qué es lo tan sensible que no hemos logrado? Yo sé que el crimen organizado es muy complicado, vamos a ver, es algo, ¿verdad? Por eso es crimen transnacional, ¿verdad? Y no se puede atacar un solo país, tiene que atacarse también de manera, digamos, coordinada con diferentes, digamos, países. ¿Por qué ha sido tan difícil? Mire, le doy un dato nada más para ilustrar esa dificultad. Nosotros estamos con fuerzas especiales destruyendo búnkers donde se vende y se consume droga todos los días, varias veces al día, en todo el Valle Central. Hay alrededor de 124 de esos búnkers. Y cada uno de ellos genera entre 2 y 3 millones de colones por día en venta de droga. Eso le da a usted una idea de por qué es que un búnker destruido en la mañana lo vuelven a armar en la tarde y en la noche está otra vez vendiendo droga y así por el estilo. Y los arrasamos. La policía entra, quema y deja totalmente destruido el lugar. Pero es que el tamaño del negocio es tal que pueden correr ese riesgo y sin embargo seguir haciéndolo en todas las comunidades que están afectadas por el fenómeno. Entonces, es una mezcla que yo creo que tiene que tener músculo y fuerza
por eso la importancia del equipamiento y el número de policías en la calle, y por otro lado también prevención, de manera tal que le quitemos al narcotráfico la mano de obra que utiliza, especialmente jóvenes, con acceso a armas de fuego y en situación de vulnerabilidad, y después el financiamiento, la plata, para lo cual necesitamos también una actualización legal y particularmente la ley de extinción de dominio, que sería fundamental para cortarle al narcotráfico sus réditos financieros. Sus ingresos. Sus ingresos. Bueno, vamos a ver otra pregunta que nos hace don José David Rodríguez de la NAME, que probablemente más bien solo la vamos a ver para que la respuesta sea en el siguiente bloque. Señor presidente, la crisis en infraestructura, transporte y movilidad tiene causas estructurales y coyunturales. Sin embargo, han sido estas últimas las que han acaparado la atención. Es decir, nos quedamos hablando de las fallas de un proyecto y no de las fallas del sistema. Luego de la crisis económica de los años 80, Costa Rica sacrificó la inversión en infraestructura y transporte frente a los sectores de salud y educación, donde se han invertido hasta 5 puntos porcentuales del PIB más anualmente. La consecuencia más compleja de esto no es carecer de las obras, sino haber perdido el recurso humano y las capacidades institucionales para ejecutarlas hoy que sí hay dinero disponible. A pesar de esta causa estructural, desde el final de la década del 2000, los gobiernos han obtenido empréstitos. Sin embargo, estos empréstitos han ido hacia las obras y no hacia la recuperación de las capacidades. Mi pregunta entonces, señor presidente, es: ¿cuál cree usted que debería ser la ruta para que Costa Rica ataque esta causa estructural de la incapacidad? ¿Y cuánto concretamente avanzó Costa Rica en esta dirección durante los últimos 4 años? Continuamos con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, haciendo un balance de lo que han sido estos 4 años. Antes de ir a una pausa, precisamente le hacían una pregunta sobre infraestructura. Yo además agregaría, digamos, un dato que, bueno, según estudios técnicos, se plantea que a principio, ¿verdad?, hace 4 años, atravesar desde Los Yoses hasta Curriabat implicaba más o menos 45 minutos. Hoy se puede durar hasta 2 horas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la pregunta tiene muchas formas como de abordaje. Una es que yo concuerdo con el analista de la NAME que una de las cosas que más necesitamos es darle músculo al MOP para que se convierta en una verdadera instancia rectora. Yo prometí que haría todo lo posible por cerrar los consejos técnicos, sí, y presentamos un proyecto de ley que corrió muy mala fortuna en la Asamblea Legislativa y no fue aprobado, con lo cual se perdió una oportunidad importante para avanzar hacia esa lógica. Aún así, sigo convencido de que el MOP debe fortalecerse, debe tener recursos y capacidad para construir obra pública y no dejarle esto solamente a las empresas privadas, aunque estoy consciente de que tenemos que aprovechar todas las diferentes modalidades, concesión, alianzas público-privadas, construcción del Estado, etcétera, para agilizar el procedimiento. Eso es un tema. Un segundo tema es que, en efecto, teníamos una cantidad importante de fideicomisos y de empréstitos para construcción de obra pública y particularmente vial que estaban desaprovechándose, préstamos por los que pagábamos intereses y no utilizábamos. Bueno, ya se han gestionado prácticamente todos los que existían, ya estos están en proceso de ejecutarse, lo cual me parece muy bien. El BID está muy contento con los niveles de ejecución que pasaron al 90% después de estar en un 5%. Tercero, tiene que ver con lo estructural, efectivamente. Costa Rica dejó de construir carreteras, pero si volviéramos a recuperar ese ritmo, con la cantidad de carros que hay en la calle, esto sería complicadísimo. Usted en la mañana ve, ¿por qué es que hay cada vez más atrasos en las vías? Bueno, porque hay un montón de carros con un solo chofer que van por todas partes y hemos comprado carros y carros y carros. Las agencias de venta de vehículos nuevos están encantadas con lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, pero eso tiene un costo. Claro. ¿Cómo se resuelve eso? Más transporte masivo de personas, el tren, por ejemplo. Aún así, mientras no cambiemos la lógica de la movilidad y especialmente la movilidad urbana y logremos
sectorizar y logremos troncalizar los servicios de transporte público y logremos diversificarlos de manera que se utilicen más automóviles eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas, etcétera, el problema va a continuar aún si construimos carreteras. En los últimos 4 años hemos construido muchas carreteras, muchos puentes, todavía faltan muchos más, pero sí logramos romper con esa lógica del empantanamiento en infraestructura vial y todavía esta semana estamos inaugurando, pasado mañana, la intersección en el aeropuerto Juan Santamaría con recursos MOP, lo cual a mí me parece un gran avance, otra vez en esta lógica de recuperar músculo en las instituciones constructoras del Estado, en donde también ha participado el ICE, dicho sea de paso, con mucho suceso. Es que cuando se habla de infraestructura, la gente normalmente hace la relación con más carreteras, más puentes, ¿verdad? Tan siquiera hace la relación con puertos o con aeropuertos y también con transporte público. Ahora estamos muy concentrados en más carros y más gente en los carros y más carros en las carreteras, ¿verdad? Se avanzó mucho en toda esta lógica de la intersectorialidad y la troncalización. Ahí debo de señalar que la viceministra Elisa Castillo hizo un trabajo espléndido, apoyada por un grupo de asesores encabezados por don Rodolfo Méndez Mata, que ahora será titular de la cartera. Yo espero que ese trabajo continúe, porque me parece que es la única manera de introducir un poco de racionalidad a este importante tema. Es decirle que ha generado mucha crítica también, porque nos meten cintura, y a los ticos no nos gusta meternos en cintura, ¿verdad? Métanse todos excepto yo. Y eso, por supuesto, que es un tema que tiene que abordarse desde la cultura social, para decirlo de alguna manera. Sí, también. Por redes sociales le preguntamos abiertamente a las personas que si querían hacerle algún tipo de pregunta. Tuvimos varias, pero tuvimos que hacer una pequeña escogencia, porque bueno, solo tenemos 1 hora para el programa. Y de hecho, escogimos 3. Una me llama además mucho la atención porque hace un año yo precisamente le preguntaba a usted que si yo le pedía consejo para meterme en política, ¿usted qué me aconsejaría? Y de hecho, Daniel Sirias, por Facebook, nos pregunta algo, digamos, relacionado con esto. Él le pregunta, ¿cómo definiría el concepto de política hoy, luego el conocimiento adquirido mediante la experiencia en la presidencia y el conocimiento académico previo que posee? ¿Ha cambiado la forma en la que conceptualiza la política? Bueno, en un sentido, digamos, conceptual, académico, no. La política sigue siendo la misma y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Es el arte de la administración del poder en la ciudad, en la polis, ¿verdad? Claro. Pero en un sentido mucho más cercano, más íntimo, sí ha cambiado mucho, porque me ha dado la oportunidad de constatar algo que sabía pero no había visto tan de cerca. Y es que la política le da a uno la posibilidad de servir y tener impacto y cambiar cosas. Algunas personas dirán, sí, pero ¿qué cambió usted? No cambió nada. Bueno, yo sí creo que cambiamos muchas cosas. Ahí hay 100 en mi discurso sobre el Estado de la Nación, pero, para decir algunas. Pero me parece que la hermosa misión de la política y del político es una misión transformadora de la realidad y una oportunidad para ejercer una magistratura de influencia que va más allá de los pronunciamientos religiosos o de las grandes filosofías. Es una forma muy concreta de ayudar a las personas, a los grupos de personas, a las comunidades, etcétera, a realizar una vida mejor. Entonces, don Luis, ¿me seguiría recomendando que ingresara a la política? Sin duda ninguna, advirtiéndole que va a sufrir mucho también, claro, pero que es algo que merece la pena ser vivido. La otra pregunta es de Cristina, también por redes sociales, y ella nos plantea cuáles serían, muy sintéticamente digamos, 3 recomendaciones de oro para el futuro presidente, don Carlos Alvarado, y 3 proyectos que le gustaría que la nueva administración priorice. 3 consejos de oro. Uno, que no albergue revanchismo ni odio en su corazón. Este es una profesión y un momento en la vida de una persona de mucha dureza a veces. Y hay maldad también en las relaciones políticas. Y si uno alberga esa maldad en el corazón propio, lo único que hace es envenenar el espíritu. Todos que tengan mucha paciencia, porque a veces en la lógica de hacer todo lo posible en 4 años, puede uno
atropellar procesos y no leer adecuadamente el país a donde vive. Y aquí el país y el sistema político requieren de un cierto manejo que es muy distinto al que se puede dar en otras partes. Y lo tercero es que siga pensando siempre en los que menos tienen. Hay una obligación de hacerlo, no solamente por solidaridad, sino también por vocación democrática. Y Carlos la tiene. Sobre proyectos que yo recomendaría se impulsen, sin duda el del tren eléctrico. Creo que hay que acelerar la construcción de la Ruta 32 y garantizar que esta se construye en tiempo. Y en tercer lugar, continuaría mejorando los programas sociales para el combate de la lucha con la pobreza y particularmente aquellos dirigidos hacia mejoramiento del empleo, que sigue, a mi juicio, siendo el talón de Aquiles de todo el sistema económico del país. Y sigue siendo además ¿verdad? La valoración que tiene la ciudadanía como el principal problema del país, ¿verdad? Bueno, siempre se sigue volvió manteniendo. A aumentar de 10.3, o sea, estamos cerrando peor de como empezamos, en 10.1. A mí me duele mucho eso, porque se hizo un esfuerzo muy grande para bajar y se bajó en un punto porcentual el desempleo. Dicho sea de paso, quiero ver los datos desagregados que presenta el INEC, porque hay regiones del país en donde eso no es así. En Guanacaste bajó un 6% el desempleo, que tiene que ver mucho con turismo y otras actividades, pero en fin, es un tema que me parece clave. Bueno, había una tercera, que en realidad era la de Willy Ramírez, que lo que planteaba era que con lo aprendido, ¿dónde cree que va Costa Rica? Pero más allá que la pregunta, porque ya estamos precisamente en el cierre, ¿qué es lo que usted, digamos, qué mensaje le daría usted a la comunidad académica hoy con respecto al ejercicio de la política y lo que esperamos sea en mayor o menor tiempo su regreso acá a la academia? Bueno, quizá retomaría el debate que planteé durante las celebraciones del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Políticas respecto de la posverdad. Yo estoy sumamente preocupado por ese fenómeno que es un fenómeno global, pero que ya está teniendo implicaciones en Costa Rica, la utilización de información parcial o completamente falsa que se divulga masivamente por las redes sociales y se convierte de hecho en una verdad que no siéndolo se presenta con objetivos específicos previamente definidos con el fin de hacer, creo yo, una gran confusión en la ciudadanía. Yo alertaría a la comunidad universitaria de no caer en ello, pediría que se haga mucha investigación de cómo neutralizarla y comprometeré mis esfuerzos personales como académico en buscar nuevas maneras para no solamente alertar y identificar este fenómeno, sino también para combatirlo activamente. ¿Qué hay más allá de ser presidente ahora? Continuar con la vida del ciudadano. Yo prometí desde la campaña electoral que no buscaría ni la reelección presidencial ni la elección a ningún puesto de selección popular. Volveré a ser el profe y también el ciudadano, el padre, que durante 4 años estuvo dedicado a una familia mayor, que es la familia nacional. Ahora es tiempo de buscar en la propia el refugio necesario para descansar y tras la operación a la cual tengo que someterme el próximo 24 de mayo, recuperarme y volver otra vez a ser el intelectual, el académico que por vocación he sido por más de 30 años. Y ahora además con la experiencia practiquísima de 4 años en la administración pública. Muchas gracias, don Luis Guillermo, porque además en estos 4 años siempre nos ha colocado en su agenda para venir acá sobre la mesa. Por supuesto que siempre agradecemos mucho esto y que, bueno, esperamos que en futuros programas lo tengamos acá desde otro lugar, desde otro punto de vista, desde otro análisis, por supuesto, aprovechándonos también de esa otra experiencia que usted ha tenido, ¿verdad? Y que ha, digamos, crecido en estos 4 años. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes en sus casas por estar acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.